Hoy tenemos un programa especial, porque tenemos dos invitados especiales. Doblemente especial este programa. Muchas gracias. Quiero saludar a Eduardo Fernández y a Claudio Fermín, con quien vamos a compartir todo el espacio de hoy. Hoy, bueno, le pedimos permiso a nuestro compañero Julio César Pineda para no hacer la sección internacional y dedicarnos pues a conversar un poco sobre el país, detenidamente, con todo el tiempo que nos permite pues este espacio, sobre la base pues de un poco entrar en algunos temas que creo que son importantes. En primer lugar, ¿cómo hacer para resolver los problemas del país? Una pregunta muy genérica, pero que creo que tiene mucha validez. ¿Qué deben hacer gobierno y oposición en este momento para darle a los venezolanos una respuesta que se está pidiendo desde el punto de vista de la economía, de la salud, del abastecimiento de alimentos, la seguridad y sobre todo la noción de futuro, que creo que son materias suficientemente importantes, ¿no? Bienvenidos, Eduardo y Claudio. Bueno, permíteme, yo soy unos meses mayor que Claudio, creo. De modo que me voy a tomar la libertad de comenzar felicitándote porque estás planteando de primero el primer problema. El problema más grave que tiene el país es cómo está la gente. Los venezolanos estamos sufriendo una situación, oye, sin precedentes, por lo menos en mi recuerdo generacional. Nunca lo habíamos pasado tan mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rectificar. Tenemos el problema de que el gobierno parece que no tiene ninguna intención de rectificar, pero deberíamos agotar todos los esfuerzos por persuadir al gobierno de que las políticas que hasta ahora ha implementado han conducido a esta situación espantosa. Gente que tiene que hacer cola desde las 6 de la mañana y llega a las 6 de la tarde y ni siquiera después de hacer todas esas larguísimas horas de colas humillantes y vejatorias de la dignidad de la persona, oye, se regresan para su casa con las manos vacías. Inflación, desabastecimiento, inseguridad. Yo siento que esos deberían ser los temas prioritarios, eso hay que resolverlos ya. Hay temas muy importantes de carácter político, la vigencia del Estado de Derecho, el calendario electoral, todas esas cosas son sumamente importantes. Oye, pero aliviar la situación económica de los venezolanos. Entonces, el gobierno tendría que hacer una gran rectificación. Yo he sido partidario de conversar sobre la sustitución del gobierno, siempre y cuando que se haga de manera consensuada, de manera constitucional y de manera pacífica. Me doy cuenta que es una ingenuidad seguir planteando eso porque el gobierno está empeñado en mantenerse en el poder y entonces ya, en todo caso, eso es lo patriótico. Porque sería perfectamente razonable decir, miren señores, ustedes han conducido al país a esta situación, ¿qué tal si de repente se forma un gobierno de unidad nacional, para lo cual sería indispensable que ustedes ofrecieran su concurso, y que ese gobierno de unidad nacional estuviera integrado por gente muy competente que rectifique las políticas equivocadas? ¿Cuáles son las políticas más importantes que hay que rectificar? El control de cambio y el control de precios. Porque mientras esas políticas estén vigentes, la economía no se reactiva, no hay inversiones. El país, para reanimarse económicamente y para abastecer los mercados y para que la gente consiga los bienes y servicios que anda buscando, necesita inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber confianza. Y para que haya confianza tienen que eliminarse las políticas que han creado desconfianza. Básicamente el control de cambios y el control de precios. De tal modo que yo creo que ese tema es de una prioridad grandísima. La gente en Venezuela, nosotros los venezolanos, no aguantamos más esta situación de inseguridad, de desabastecimiento, de alto costo de la vida, de confrontación sistemática que degrada la calidad de la política en Venezuela. Por eso pues te quiero agradecer mucho la invitación, me siento muy honrado de estar compartiendo con ustedes dos, con Claudio y contigo, esta conversación en un momento muy crítico de Venezuela, donde tenemos que convocar la unidad nacional. Esa es otra cosa. Lo que ha pasado en los últimos años es que se ha fracturado la unidad de la nación y hay una política, una cultura de la confrontación que no nos ayuda. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Un país tan fracturado como está Venezuela no va a salir adelante
si no hay una sincera y vigorosa convocatoria a la unidad nacional. ¿Qué dice Claudio Fermín? Bueno, en primer lugar, me sumo, Bienvenido. Vladimir, a las palabras de gratitud que Eduardo ha expresado, a ti y a la emisora por esta distinción que nos hace, y a mí particularmente, una distinción rodeada de mucho afecto por la relación que tenemos y por la admiración que siento por Eduardo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Tú hiciste una pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer para resolver nuestros problemas? Y Eduardo, pendiente siempre de lo social, de lo humano, bueno, fue directamente a poner esa prioridad por encima de la confrontación, de la controversia, de lo político, de lo burocrático. Yo creo que eso es una excelente orientación, un gran consejo que deberíamos seguir. Poner siempre lo social y el producto de la gestión pública por encima de otras confrontaciones menores, aunque sean muy caras para algunos grupos. Pero yo quisiera agregarle a ese análisis una reflexión que de algún modo resume bastante mi postura filosófica. ¿Qué hacer? ¿Qué hace un ciudadano que no tiene comida o que no tiene repuesto para el automóvil o que no tiene medicina? ¿Qué hace? ¿A quién acude? El ciudadano cada día acude más al Estado, pero estamos en medio de una gran contradicción. El ciudadano cada día acude más al Estado y el Estado cada día toma más funciones. Entonces pareciera lógico, visto a distancia, que si el Estado tiene todas las funciones y es dueño de fincas agropecuarias, y es dueño de aeropuertos, y es dueño de hoteles, y es dueño de fábricas de café, y de fábricas de aceite, y de cementeras, bueno, el ciudadano hace bien, dice, bueno, voy a acudir a quien tiene el presupuesto y tiene los organismos. Mas, sin embargo, ese Estado que cree ser fuerte, el Estado fuerte ha sido buscado por muchas posturas ideológicas, por muchos partidos, por muchas corrientes. Pero creer que el Estado es fuerte porque se meta en todo, la historia ha demostrado que es una fantasía. El gobierno venezolano es dueño de fábricas de café y no hay café. Es dueño de fábricas de aceite y no hay aceite. Y así podría seguir una larga perorata que no voy a restarme a mí mismo tiempo con eso. Pero a donde quiero ir es que el Estado venezolano perdió capacidad de respuesta, no tiene capacidad de respuesta. Y el problema es que el sector productivo también, porque ha sido desmontado en buena medida, ¿no? Voy a eso. Estamos en modo telépatas, tú y yo. Porque ese es el drama, esa es la gran tragedia histórica de Venezuela. Es que se nos hizo creer a los venezolanos que el Estado era fuerte, que tenía dinero, que tenía un chorro de petróleo. Hoy tiene 42 ministerios y vicepresidencias, pero el Estado no tiene capacidad de respuesta, porque todo eso que entra por petróleo, aún suponiendo que fuese bien administrado, que no es el caso, pero no voy a perder este minutico en eso atomiza el presupuesto público. Entonces el presupuesto nacional termina siendo como pan rallado. A cada quien le toca una ñinguita, una boronita. Se ha atomizado el presupuesto público. Todos los organismos en Venezuela, absolutamente todos son deficitarios. Entonces este Estado fuerte es un gigante con pie de barro. Si el Estado se dedicase realmente a la educación, a la excelencia, a las mejores escuelas y los mejores educadores, a la salud, pero de verdad a la excelencia, a la infraestructura, pero a la excelencia, que usted abre el grifo y salga agua y que pase el switch y se prenda la luz. Entonces, acudimos al Estado y no tenemos respuesta. Pero veamos, cualquiera podría decir, bueno, no acuda al Estado, hágalo por usted mismo. Es la otra tragedia. El Estado ha ido invadiendo tanto y tanto el espacio del ciudadano que en Venezuela nadie puede vivir de su iniciativa porque el Estado la obstruye. La iniciativa personal, ser proactivo, educar a los niños en la escuela a que tomen la palabra, a que tengan iniciativas, a que tomen responsabilidades de adolescentes. En su vida adulta es una gran frustración porque no hay espacio para el particular en Venezuela. El venezolano está arrinconado, el Estado no lo deja hacer casi nada. Y luego usted no solamente no puede vivir de su iniciativa, no puede vivir de su talento. ¿De qué vale que usted salga de una universidad, de un tecnológico, que haga un posgrado? Ahora, fíjate la frustración, y sé que nos oyen miles de jóvenes profesionales y de jóvenes estudiantes y de padres de familia en sus 30, en sus 40, que tienen 15, 16 años de profesionales y han hecho posgrados. ¿Cómo hace un particular, un ciudadano, para poner un nombre político, cómo hace el ciudadano para vivir de su iniciativa y de su talento en un país donde la libertad cada día es más estrecha y los ciudadanos estamos condenados
amar la patria, solo que en esa metáfora amar la patria es obedecer al gobierno, no tener nuestras propias atribuciones. Así que no tiene capacidad de respuesta el Estado, porque es ineficiente, porque es deficitario, y no tiene capacidad de respuesta el individuo porque no se respetan sus iniciativas ni sus talentos. Eso es lo que se llama un país que va hacia un precipicio. Usted puede cambiar al presidente Maduro, que creo que ha hecho méritos para que sea cambiado, bastante. Se lo ha ganado. Pero usted puede cambiar al presidente Maduro por otro, más apto que él en gerencia, o mejor que él en la oratoria, o menos conflictivo y más condescendiente. Pero si usted sigue con este modelo, donde los venezolanos estamos sujetos a ser esclavos del Estado, no, el Estado tiene que construirse para que le sirva al ciudadano. La relación es al revés. Y quien debe tener los privilegios y las atribuciones es el individuo. Y no nos podemos sonrojar y ruborizar y achicar. Entonces usted está haciendo una política para las personas, para los individuos. Sí, para el ciudadano, para Pedro Pérez y Juana Rodríguez, para el que forma una familia, para el que necesita un patrimonio, para el que quiere valerse por su propia cuenta. De tal manera que eso es lo que algunos llaman cambiar el modelo. Hagamos un Estado que de verdad tenga capacidad de respuesta y una familia que pueda valerse por sí misma y que no esté condenada a estar hipotecado al Estado. Fíjense, Eduardo Fernández y Claudio Fermín, de esto que hemos hablado, no se está debatiendo ni en el gobierno ni en la oposición. Lamentablemente. Preocupante eso, preocupante, muy preocupante, porque los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros líderes nos pongan de manifiesto que la política es para servir a los ciudadanos. La política no es para satisfacer las ambiciones burocráticas de una gente. Es decir, el problema de que yo quiero ser concejal o quiero ser alcalde o quiero ser diputado, eso es muy importante, pero mucho más importante para lo que es la política es para servir a que la gente viva mejor. Lo decía muy elocuentemente Claudio. ¿Para qué es el Estado? ¿Para qué se inventó en la historia del pensamiento político se inventó el Estado? Para proteger las vidas y las propiedades. Para eso se inventó el aparato del Estado. No para que manejara los teléfonos, ni los hospitales, ni los hoteles, sino para que defendiera vidas y bienes. Bueno, en Venezuela el Estado no garantiza ni las vidas de nadie. Estamos expuestos a la delincuencia y a la criminalidad. Y las propiedades, el propio Estado expropia cuando le da la gana y atropella los derechos de propiedad que son fundamentales. Entonces, a veces hay la percepción de que la política está polarizada entre dos posturas, una de las cuales está aferrada a mantenerse en el poder independientemente de que lo está haciendo muy mal. Y yo creo que no hay que hacer ningún esfuerzo sobrenatural para convencerlos de que lo están haciendo mal. Miren qué mal estamos viviendo. Fíjense que ustedes, que alguna vez tuvieron una mayoría de confianza en la opinión pública, en este momento todas las encuestas indican que más del 80% de la población está sintiendo que el gobierno lo está haciendo muy mal. Pero en lugar de rectificar, profundizan el error. La designación del actual vicepresidente, por un lado, y del presidente del Banco Central, en lugar de generar confianza, son síntomas de que la cosa se va a agravar más todavía y que el año 17 vamos a tener lo peor que el año 16. Oiga, señores del gobierno, tienen que rectificar. Inventan que hay una guerra, no sé qué. Bueno, muy bien, resuelvan el problema de la guerra, porque ninguna guerra dura 18 años, ya tienen 18 años ustedes en el poder. Entonces, señores, hay que hacer una rectificación muy grande. Y del otro lado, un polo que pareciera muy afanado por conquistar el poder, pero que me parece que tendríamos derecho a pedirle que nos presenten una alternativa programática que nos haga ilusionarnos y que alimente la esperanza de que se puede construir un país mejor, un país de convivencia. No es que vamos a sustituir una manera de hacer política de insultos, de agravios, por otra igual, de insultos y de agravios. Lo que queremos es un programa constructivo, es una alternativa programática que nos permita decir, aquí hay un camino, aquí hay una solución, aquí hay una propuesta que nos va a permitir a los venezolanos vivir mejor. Y esa propuesta yo creo que empieza por convocar la unidad nacional.
Ojo, no me estoy refiriendo a la unidad de la oposición, que por cierto sería muy bueno que también se trabajara, porque es evidente que no está muy consolidada la unidad de cada uno de los partidos que forma parte de la oposición, sino más una unidad superior, la unidad nacional, que creo yo que es indispensable para llevar adelante un programa. Y después, una cosa que ha dicho Claudio con mucha claridad, el problema no es la persona que ocupe la presidencia de la República, es muy importante, por supuesto. Pero yo recuerdo que hace unos cuantos años, hace 20, 25 años, mucha gente me decía, es que si quitamos a Carlos Andrés Pérez, todos los problemas se resuelven. Bueno, pues de alguna manera quitaron a Carlos Andrés Pérez y no solamente no se resolvió ningún problema, sino que se agravaron todos. Después me decían, si quitamos a Chávez, se resuelven todos los problemas. Bueno, la providencia divina se llevó a Chávez de una manera no tan traumática como recomendaban algunos, y los problemas no solamente no se resolvieron, sino que se agravaron. De modo que la propuesta no es solamente la sustitución del gobierno, sino la sustitución del modelo rentista petrolero que nos ha hecho mucho daño en los últimos años, en los últimos lustros, en las últimas décadas, y que tenemos que darnos cuenta que hay que cambiarlo. Tenemos que hacer una pausa. Y al regreso vamos a continuar conversando con Eduardo Fernández y Claudio Fermín. A Claudio le corresponderá el derecho de palabra y me gustaría un poco comentar como algo curioso que dos dirigentes, uno que fue candidato presidencial de Acción Democrática como Claudio Fermín y otro que fue candidato presidencial de COPEI como Eduardo Fernández, tienen un enfoque común, muy coincidente. Eso es llamativo. Eso quizás en el pasado no se veía porque, bueno, estábamos en medio de aquella guanábana, ¿no? Mucho, sí. Bueno, y eso que estamos en el primer inning, espera que pase el programa para que tú veas. Sí, entonces vamos a continuar al regreso y me gustaría un poco hablar sobre lo que venía comentando Eduardo y que Claudio nos cuente un poco qué se va a hacer o qué van a hacer ustedes como venezolanos frente al cuadro, más allá de comentar esta realidad, qué capacidad de incidencia pueden tener ustedes en cuanto al sector con el que tienen, creo yo, más afinidad, que es la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a la pausa y ya venimos con Claudio Fermín, es que provoca hablar del tema, y Eduardo Fernández, ya venimos.